Manuel Vidal es secretario de Vinculación Estratégica en la Universidad de Buenos Aires. Manuel tiene además una larga trayectoria en educación. Viene de trabajar en la Ciudad de Buenos Aires, en desarrollar algunos proyectos que han sido de vanguardia en el momento y que hoy habla todo el mundo. Por ejemplo, el de alfabetización. Hoy vamos a hablar del lado menos visitado en las entrevistas que hemos hecho en los años anteriores, porque vamos a hablar justamente del lado universitario. Quisiera preguntarte por ahí, como para empezar, ¿qué significa ser un secretario de vinculación estratégica? ¿Con quién te vinculás estratégicamente? Bueno, es una pregunta interesante porque es un área nueva y no todas las universidades de Argentina lo tienen, sí algunas universidades del mundo, que tiene que ver con acercar a la universidad más a los sectores productivos, estar más cerca de las innovaciones y los cambios tecnológicos que se van sucediendo a toda velocidad, como nos contaba hace un rato Juan también, en la conversación que nos precedió. Juan María Segura, para los que se enganchan ahora, estuvo en la charla anterior hablando justamente sobre la relación de generación de empleo o generación de valor a partir de la economía del conocimiento. Bueno, justamente en esa línea la universidad tiene que estar mucho más cerca de lo que ha estado nunca, de los sectores más dinámicos que tiene la economía, para asegurarse que de la calidad de la formación que brinda esté por lo menos un poco más cerca. Obviamente que con esa velocidad a la que avanzan los cambios es prácticamente imposible seguirlo al ritmo, pero por supuesto que si vos te vinculás menos con los sectores que están produciendo, para quien se supone que estás formando los perfiles del presente y del futuro, seguramente va a ser mucho más complejo. Y en ese sentido las universidades, como ustedes saben, son estructuras muy grandes, son como los sistemas educativos, ¿no? Cuesta mucho mover a los sistemas educativos, también Juan María menciona eso, porque son como un barco grande. Vos para doblar un barco tenés que empezar a doblar bastante tiempo antes para indicar hacia dónde querés ir, por la cantidad de personas que involucra. Y la universidad también es así, porque obviamente tiene profesores, tiene alumnos, tiene facultades. Entonces es todo un engranaje muy importante para mover, y es muy importante esa vinculación con los sectores estratégicos para los que se está formando los perfiles del presente y del futuro, que estén muy, muy en conjunto para que no haya una disociación más grande de la que ya existe, ¿no? ¿Cómo es el diálogo con las empresas? Bueno, la verdad que las empresas en general están muy ávidas de encontrarse con vinculaciones de ese tipo, no solamente hablando de las carreras de grado, sino que obviamente el diálogo viene por tratar de encontrar certificaciones intermedias que tengan que ver con que los jóvenes y los adultos puedan adquirir competencias concretas, porque hoy lo que buscan las empresas es qué sabe hacer esta persona, ¿no? Mucho más que el título que tiene, qué es capaz de hacer. Entonces, por supuesto que luego la universidad lo que hace es estructurar todos esos saberes en una certificación que tiene un reconocimiento nacional e internacional y que entonces también te sirve para moverte de un lugar al otro, pero las empresas son las más interesadas en decir, mirá, no solamente los perfiles que necesito hoy, porque seguramente la universidad no puede hacer tanto para el perfil que vos necesitas en ese momento, sino que estamos hablando de lo que van a necesitar en el futuro. Entonces hoy se está trabajando mucho sobre los perfiles en prospectiva. ¿Qué creen las empresas que van a necesitar en los próximos 2, 3 o 5 años, inclusive más también? Y entonces, ¿cómo la universidad puede ayudar en eso, en trabajar en esas competencias y certificaciones más cortas para certificar habilidades de las personas que ellos tienen que contratar? Una de las cosas que tiene Manuel es que en los años anteriores, en los años en los que estaba trabajando en el gobierno de la ciudad, desarrollaba programas y todo el tiempo que hablábamos o que le hacían entrevistas era evidencias. ¿Cuáles son las evidencias de que esto funcione? De hecho, tenías un montón de evidencias, ¿no? Y en la universidad, ¿cómo se desarrollan evidencias? Bueno, lo primero es entender, mirando las estadísticas, que si bien tenemos un sistema universitario muy vigoroso y reconocido en su calidad a nivel internacional, evidentemente tenemos algunos desafíos y eso lo muestra la estadística. Cuando miramos la estadística, vemos que Argentina está teniendo tasas de graduación un poco más bajos que algunos de nuestros países de la región, y que entonces, evidentemente, eso tiene que ver con quiénes son los jóvenes que están llegando a nuestro sistema educativo. Y mirando esos números hoy, por ejemplo, uno de los grandes desafíos que tenemos, a pesar de la gratuidad, digo, aún con la gratuidad que está en discusión hoy, es que solo uno de cada 10 chicos que ingresa al sistema universitario pertenece al decil más bajo de recursos en la Argentina. Y que a su vez
Cuando miramos quiénes llegaron al último año, ese número baja todavía más. Entonces, es recién 1 de cada 100 de los chicos del decil más bajo que está llegando al último año de la universidad. Y ese es un desafío importantísimo que, mirando la evidencia, tenemos que poder tratar de sortear y trabajar. Sin duda no es con menos financiamiento que lo vamos a resolver, sino que tenemos que encontrar mejores maneras de que nuestro sistema educativo vuelva a ser un igualador de oportunidades. Porque si estamos diciendo que las personas de los deciles más bajos de recursos son los que están teniendo muchas más dificultades para llegar al último año y graduarse, evidentemente no estamos generando movilidad social, sino que posiblemente estamos reproduciendo condiciones de desigualdad. Entonces, un problema que viene desde la escuela, digamos, es un problema que viene desde de la escuela básica y media, que no llegan a terminar el periodo que tendrían que hacer como para continuar luego en la universidad, en la educación superior. Sí, o en muchos casos que culminan sus estudios secundarios sin los conocimientos necesarios. Entonces, la universidad no puede simplemente bajar el nivel. Entonces, obviamente, sosteniendo calidad, tenemos el desafío de mejorar de mejorar, por supuesto, esas tasas, y también de que hace 60 años era por ahí normal que alguien estudiase una carrera y no trabajara. Pero la verdad es que hoy los alumnos tienen que simultáneamente trabajar y estudiar. Entonces se requiere algo mucho más dinámico, se requieren nuevas formas de pensar la universidad. Y mirando estas estadísticas es que nosotros tenemos que estar cerca de esos problemas para ver qué soluciones encontramos, porque algunos países de la región están encontrando esas oportunidades. Entonces nosotros tenemos una capacidad instalada muy importante sobre la que nos tenemos que plantar. No es un problema. Entonces, al contrario, es algo buenísimo. La extensión que tiene el sistema universitario argentino a lo largo y a lo ancho de su geografía. Pero lo que evidentemente necesitamos es pensar cómo hacemos para que la capacidad ociosa que tienen nuestras universidades se complete, porque estamos teniendo claramente un costo de oportunidad. Nosotros necesitamos que muchos más jóvenes estén iniciando carreras universitarias y que logren graduarse. Aunque vayamos al acortamiento de las carreras, lo que necesitamos son más alumnos y no menos alumnos. Entonces, hoy tenemos solo el 20% de los jóvenes de entre 25 y 35 años en Argentina culmina con un título universitario. Y eso es menos que el resto de los países de la región. Entonces, tenemos la capacidad instalada. No tenemos que salir a pensar en todas las universidades nuevas que necesita Argentina, sino que también es una discusión para dar, pero digo, con la capacidad instalada que tenemos, ¿cómo hacemos para tener más graduados? Porque teniendo más graduados vamos a elevar el PBI argentino, vamos a elevar la capacidad de innovación de nuestra gente y sin duda eso nos va a dar un salto de calidad. Hablas de eso y hace un rato estuvo aquí el vicerrector de la UTN y con él le decía, un caso que se da es que los estudiantes de carreras técnicas muchas veces consiguen trabajo durante la carrera y al tramo al que llegaron ya les alcanza y no terminan de recibirse. ¿Qué hace la UBA en ese caso? ¿Cómo hace para sostener a los estudiantes? ¿Cuáles son las estrategias que pone en funcionamiento para evitar ese ausentismo, esa deserción? Bueno, sí, esto es bastante habitual, sobre todo en las ingenierías y en algunas otras carreras que tienen muchísima demanda laboral, donde hoy competimos además con mercados globales, que entonces tienen la capacidad de pagar mucho dinero para que a los estudiantes, inclusive por la diferencia monetaria en dólares, en euros o en la moneda, en muchos casos en criptomonedas, se paga en esta industria, la industria de la tecnología. Entonces, por supuesto que lo que hay que trabajar es en cuál es la capacidad que van a tener en el futuro de hacer algo diferente. Entonces, vos llegar a tener finalmente un título de ingeniero en sistemas no es lo mismo que ser un programador, ¿no? Muy posiblemente los programadores de hoy, que hoy lo vemos todos como, ¿viste? Antes decíamos mi hijo el doctor y hoy decimos mi hijo el programador. En muchos países del mundo eso ya está empezando a estar en discusión. Si tiene sentido seguir formando programadores con el crecimiento exponencial de la inteligencia artificial y que está en debate, bueno, qué son las cosas que va a poder hacer o no la inteligencia artificial. Entonces, la universidad no te da solamente un título que es el reconocimiento de que vos sos ingeniero en determinada cosa o sos abogado o sos médico. También lo que te demuestra es que vos tuviste la capacidad durante una X cantidad de años de ser disciplinado, que tuviste la capacidad de relacionarte con tus pares, que tuviste la capacidad de tener una libertad responsable,
en la administración del tiempo. Entonces, te da un montón de herramientas más allá de lo que es el conocimiento que se certifica en el título. Y eso también la universidad trata de ponerlo en valor, porque seguramente conocés muchísimos casos de personas que se dedican a cosas muy distintas a lo que dice su título. Sin embargo, hay una correlación directa entre las personas que llegan a tener un título universitario y los ingresos de las personas que tienen un título universitario con respecto a los que no lo tienen. Y la correlación es directa. Está estadísticamente comprobado que las personas que llegan a un título universitario tienen mucha más probabilidad de ser exitosos económicamente en su vida, profesionalmente en su vida, que aquellos que no lo hacen. En Argentina y en otros países. Y eso es evidente que tiene que ver con un montón de dimensiones que te brinda la universidad más allá de lo que se certifica en el título, que por supuesto que hay que discutirlo y actualizarlo. No estoy diciendo eso que no. Sin embargo, lo que digo es que la universidad, con la capacidad de networking que te da con otras personas y con todas las cosas que acabo de decir, te forma de una manera que evidentemente te va a acercar en el resto de tu vida a tener más probabilidad de ser exitoso. Una de las cosas que te tocó en tu trabajo durante la gestión de gobierno fue la creación de Unicaba. Estuviste ahí trabajando un montón de tiempo, una universidad que además demoró un lanzamiento. Hoy va a venir Sergio a contar un poco, el rector de la Universidad de la Ciudad, va a venir a contar un poco el proyecto. Pero esa Unicaba que vos viste, ahora la estás viendo del lado de la UBA. ¿Hay relación? ¿Cómo trabajan? ¿Qué llevas de tu experiencia de Unicaba o de la creación de Unicaba al nuevo trabajo de Secretaría de Vinculación Estratégica? Mira, para empezar, soy concursado de la Universidad de la Unicaba también, y termino acá y me voy a dar clase de Política y Sistemas Educativos en la Unicaba. Así que, bueno, ahí estoy haciendo mi pequeño aporte ahora como docente universitario. Cuando nosotros pensamos la Universidad de la Ciudad, nació con la idea de centrarse en la formación de los docentes. Y entonces al principio... Claro, me acuerdo que ustedes tomaron la idea de los distintos centros de formación, reunirlos en un lugar, que era la Unicaba. Así nace el proyecto. Después, en el marco de mucha polémica que se generó, ese proyecto fue cambiando, pero tenía una lógica inicial más de formación únicamente de docentes, ¿sí? En disciplinas relacionadas estrictamente con el trabajo en el aula. Luego nos dimos cuenta, con el trabajo con otras universidades como la UBA, en donde la Secretaría Académica de la UBA nos dio una mano grande en eso, cómo un docente, para ser mejor en su trabajo, necesitaba relacionarse con profesionales de otras áreas y otras disciplinas. Y básicamente eso es lo que uno encuentra en la universidad, porque si los docentes solamente se reúnen con docentes, muy probablemente estén sesgando su capacidad de enseñarle a los alumnos las cosas que necesitan para el presente y para el futuro. Entonces empezamos a ver que el mundo de la tecnología tenía que estar totalmente imbrincado en las carreras que ofrecíamos, y empezamos a generar posibilidades de formación en el ámbito de la tecnología en nuestra universidad. Empezamos a vincularnos también, como estábamos haciendo desde la agencia, con todos los sectores estratégicos para el desarrollo de la ciudad, es decir, aquellos que estaban generando la mayor cantidad de trabajos nuevos que se generaban en la ciudad. Bueno, ¿cuáles eran esas áreas estratégicas y cómo podíamos nosotros montarnos sobre los títulos terciarios que ya ofrecía la ciudad, con un ciclo de complementación curricular que le brindara a los técnicos que ya tenían un trabajo la capacidad de mejorar sus condiciones de empleabilidad, o mejorar en su trabajo, o inclusive cambiar de trabajo, alcanzando una certificación universitaria con más o menos un año y medio de duración. Entonces ahí también trabajamos en la UBA para entender qué es lo que ellos habían hecho y cómo la ciudad se podía centrar mucho más plenamente en las necesidades que tenía la propia ciudad, mientras que la UBA está mirando un poco más no solamente la ciudad, sino la región y el país, ¿sí? Entonces, hoy en la ciudad la Unicaba tiene una mirada muy focalizada en los sectores estratégicos de la ciudad y cómo formamos esos perfiles, no solo de los docentes, sino del resto de perfiles que necesita la ciudad, sin pisarse, con esta lógica de, como funciona en otros países, la lógica de créditos. Bueno, esto es como una lógica de pasarelas educativas, ¿sí? Que, por ejemplo, vos ponías el ejemplo de los chicos de educación técnica. Hoy en la ciudad, un chico que sale con un título técnico ya no tiene que comenzar en el terciario y hacer una carrera de 3 años como un chico que sale del bachiller, sino que, por supuesto, se le reconoce un año completo y tiene que hacer 2 años en vez de 3. Bueno, nosotros a su vez queremos que el técnico, que sale con un título técnico, que en la mayoría de los casos, estoy hablando de un instituto de formación técnico superior, ¿sí?
educación terciaria no universitaria, que esa persona, en la mayoría de los casos ya tiene un trabajo relacionado a lo que estudió, o puede ser otro trabajo no relacionado a lo que estudió, pueda con un año más de formación, un año y piquito, tener una certificación universitaria. Y eso no requiere que la Universidad de la Ciudad haga una carrera completa que compita con ese terciario, sino montarnos sobre lo que ya tenemos. Entonces, eso es muy importante, que también es uno de los desafíos que tienen las universidades, el reconocimiento de trayectos formativos, el reconocimiento de trayectos de otras universidades o el reconocimiento inclusive entre facultades, ¿no? Ahí hay muchísimo por hacer en el sistema universitario argentino, donde seguramente alguno que pueda estar escuchando dirá, che, yo estaba en esta facultad o en tal universidad, me cambié de universidad y me costó un Perú que me reconocieran estas materias. Bueno, eso claramente está expulsando chicos del sistema universitario y no los está acercando, y tenemos muchísimo por hacer ahí. Manuel, te hago la última pregunta, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí. Es indudable que, lo dijiste vos en la primera respuesta, el sistema educativo tiene fallas en el nivel básico y en el nivel medio, que cuando llega a la universidad se acentúa o directamente hay un abandono. ¿Cómo trabaja la UBA con el espacio de secundaria? Mira, primero tomo la primera parte de lo que decías, que es una paradoja, que es la siguiente. Nosotros, ¿por qué digo que el sistema universitario, si bien tiene muchos desafíos, evidentemente es un sistema de calidad? Porque la gente se lo reconoce. Vos fíjate cómo muchos argentinos han decidido privatizar la relación que tienen con algunos de los derechos básicos, como decir la educación formal, la salud o la seguridad, porque consideran que en muchos casos el privado lo hace mejor que el Estado, ¿no? Entonces, hay personas que, aunque el Estado garantice ese servicio de forma no arancelada, deciden pagar porque evidentemente están considerando que el Estado no lo está haciendo tan bien. Pero esas mismas personas que eligen enviar a sus hijos a una educación privada y tienen un sistema de salud privado, y en muchos casos además pagan seguridad privada, ya sea porque viven en un barrio cerrado o en algunos casos le pagan a un guardia de seguridad adicional en su edificio porque evidentemente no se sienten lo suficientemente seguros, mayoritariamente sí están eligiendo la educación pública a la hora de elegir la universidad. Entonces, en ese caso, si miramos la UBA, el 60% de los inscriptos en el CBC este año provienen de escuelas privadas, es decir, de personas como las que yo contaba, que eligieron en el resto de las instancias privatizar esa relación con esos derechos básicos, y a la hora de elegir la universidad, eligieron la Universidad de Buenos Aires porque consideran que tiene un prestigio grande. Lo que trata de hacer la universidad con respecto a la secundaria es primero mostrarle a los chicos que están en la secundaria, a todos los chicos, que la universidad es un lugar para ellos. Porque hay muchos chicos que provienen de más de una generación donde no han visto trabajar a sus padres o a sus madres. Esto pasa en la Argentina de hoy. Y que entonces mucho menos tienen el sueño de considerar que la universidad es un lugar para ellos. Y eso, lo más importante es invitar a los chicos del último año de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires y de todo el país a que conozcan la UBA, a que se encuentren con chicos como ellos, para que descubran que es un lugar en el que ellos también pueden estar, para que amplíen su horizonte de posibilidad cuando piensan qué es lo que pueden hacer en el futuro, porque muchos dicen, bueno, yo me voy a dedicar a esto, me voy a dedicar a aquello, y la verdad es que cuando llegan a la universidad descubren un mundo de posibilidades que ellos no habían tenido la posibilidad de pensar, y eso tiene mucho que ver con el capital cultural que a veces tienen en el lugar donde les tocó nacer. Entonces, la universidad trata de estar muy cerca de las escuelas para eso, y también para tratar de entender cuáles son los aspectos de nivelación que tal vez hacen falta para no para todos los estudiantes, pero para justamente este segmento, que es el que le está costando más, porque la gratuidad de la universidad o el no arancelamiento tiene que ver fundamentalmente con que los chicos de menores recursos puedan llegar a la universidad, graduarse, y que la educación sea realmente una herramienta de progreso. Y nos estamos encontrando con que eso no pasa de forma estadísticamente representativa, o no pasa todo lo que debiera pasar. Entonces, lo que se trata de hacer en la UBA es estar muy cerca de esa nivelación que necesitan los chicos que están saliendo de la secundaria, para que estén más cerca de, al menos no abandonar en el primer año, ¿no? Que es donde suele ocurrir este desgranamiento, que después vemos tan marcado en el último año, en donde 1 de cada 100 está llegando prácticamente. Manuel Vidal es secretario de Vinculación Estratégica de la UBA. Muchas gracias por haber estado en el auditorio de TICMAS. Muchísimas gracias por invitarme una vez más. Es un placer acompañarlos.